Y damos inicio a nuestra segunda lección del curso, la llegada del Salvador. Bendición tan grande es que podemos aprender no solo la palabra de Dios, pero también sobre el sacrificio y el amor tan grande que tiene Dios con nosotros de mandar a su único Hijo a este mundo por nosotros, para nuestra salvación. Me alegra mucho poderlos ver a todos esta noche, me alegra mucho poder compartir este tiempo juntos. La lección del día de hoy se trata sobre el nacimiento de Jesús. Eh, Qué buenas noticias. Qué bendición tan grande es saber que Dios nos amó tanto que mandó a su único hijo. Y qué bendición tan grande si podemos compartir de esta esperanza y este gozo con otras personas. Y mi oración hoy es que podamos ser edificados y sean motivados a querer compartir el mensaje del nacimiento de Jesús con otras personas. Esta lo vamos a ver en Mateo 1, versículos 18 al 24, que era parte de su tarea. Los saludo nuevamente, les doy la bienvenida y empezamos siempre con una oración y oramos. Amado Dios, gracias porque tú siendo rico te hiciste pobre para venir a librarnos de nuestros pecados. Nosotros sabemos que no siempre te alabamos por tu amor, ni que no siempre hablamos de tu amor y que no siempre hablamos de los sacrificios tan grandes que has hecho por cada uno de nosotros a otras personas. Perdónanos, Señor, perdónanos por no tener ese gozo y esa confianza de compartir tu mensaje con otros. Llénanos de gozo para hablarles de ti a los demás, para contarles de eh, tu amor tan grande que fue enviar a Jesucristo por nosotros. Te damos gracias porque has enviado a Jesucristo, porque nació Jesucristo de una virgen y porque nos redimiste por medio de su sangre. Todo esto más lo oramos en el nombre de tu Hijo que murió por nosotros, Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección de hoy, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a utilizar el método de las cuatro Cs para leer y entender Mateo 1, versículos 18 al 24. Nuevamente, el método de las cuatro Cs, que es un método diseñado por Academia Cristo para su beneficio, que a la hora que ustedes puedan compartir el mensaje de Dios con alguien, ustedes tengan un plan de acción, algo que los ayude a compartir de la palabra. La idea es con estos cursos de Academia Cristo, ustedes se sientan confiados y con una maestría muy grande del método de las cuatro Cs. Con el método de las cuatro Cs, a la hora de que tú lo compartas con alguien, puede que cambie, puede que sea un poquito diferente, puede que lo adaptes dependiendo de la circunstancia. Pero para este curso vamos a querer tener una maestría de este método para que tú lo tengas muy bien metido en tu cabeza y tengas el plan. También vamos a practicar las preguntas de considerar con un compañero. El día de hoy vamos a intentar algo diferente y es algo que ya intentaba en el pasado, pero que a veces se me complica un poquito. Vamos a hacer grupos pequeños. Cuando llegue ese momento voy a explicar un poquito más de eso, pero les voy a dar la oportunidad a ustedes de que después de que hablemos de las preguntas de considerar, compartan sobre cómo explicar las preguntas de considerar con un compañero y poder hablar de eso. Voy a hablar un poquito más de eso en unos minutos. Y por último, vamos a usar evidencia de la Biblia para explicar por qué Jesús tenía que ser verdadero Dios y verdadero hombre. Vamos a explicar las naturalezas de Jesús, que es Dios verdadero al 100% en todo momento y que es hombre verdadero al 100% en todo momento. Las dos son verdades y las dos ocurren al mismo tiempo. Vamos a hablar y explicar un poquito eso el día de hoy. El primer método de las cuatro es que es el captar, ¿verdad? Quieres captar la atención de las personas con las que estás hablando. Y el día de hoy yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Está bien celebrar la Navidad o no? En tu propia opinión. Esto es un lugar seguro. Estamos aquí como hermanos o hermanas en Cristo. En tu propia opinión, ¿qué piensas? ¿Está bien celebrar la Navidad? Y si sí está bien, ¿por qué? Y si no, ¿por qué no? ¿Qué piensas? Raúl, adelante, tienes tu mano levantada. Eh, yo Raúl, creo que tu micrófono se apagó. celebrar la Navidad que sí es, o sea, que no tiene nada de malo y que
que para mí es de gozo celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús el 25 de diciembre, ya que somos cristianos y es una fecha tentativa y significativa porque pues el calendario hebreo dice que nació más o menos por el mes de marzo, abril, pero ya dentro de nuestra tradición que empezamos siendo, o yo empecé siendo católico, pues está bien celebrarlo como nos enseñaron el día 25, porque si se celebra algo y otras cosas que no, más bien son del diablo, ¿por qué no celebrar el nacimiento del niño Jesús? Esa es mi apreciación. Muy bien, muchísimas gracias, Raúl, por tu comentario. Excelente. Yadira, adelante, tienes tu mano levantada. Muchas gracias. Buenas noches, ¿me escuchan? Correcto, muy buenas noches, te escuchamos. Que Dios lo bendiga, profesor, a usted y todos los hermanos, ¿verdad? La pregunta es, vuélvamela a repetir, profesor, por favor, la pregunta. ¿Está bien celebrar la Navidad o no? Si está bien, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Adelante. Bueno, eh, que yo me doy cuenta, yo sé pues de que la Navidad se dice que es una fiesta pagana, ¿verdad? Y que no se debe celebrar. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente, Yadira. Me encanta que hayas Pero, dicho eso. sí, pero bueno, nuestros padres, ¿verdad? Nuestros padres nos criaron con esa doctrina, ¿verdad? Que viene de la Iglesia Católica, esa doctrina. Porque la Iglesia Católica es la que ha inventado eso hasta el Día de los Enamorados. Ellos han inventado eso, ¿verdad? Pero eso viene en parte de la historia de la Iglesia. Ese es mi aporte, profesor. Muy bien, Yadira. Excelente. Muchísimas gracias por tu comentario y por tu aporte. Muy bien. Edinson, adelante. Tienes tu mano levantada. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Dios le bendiga. Muy buenas noches. Eh, Profe, pues mi punto personal, ¿no? Pues hasta donde yo tengo conocimiento, en la Biblia exactamente no hay un día ni una fecha exacta que diga que Jesús nació, ¿sí? Aún así, pues, con esas que decía la hermana, con esas creencias que traen, eh, pues para el ser humano, ¿no? Celebrar la Navidad un 25 de diciembre, pues más que todo uno lo llama como cristiano el compartir en familia, en reunirse en familia, ¿sí? Algo más de eso, pues el católico lo llama como el nacimiento de Jesús, ¿sí? Pues la verdad, pues para mi concepto, pues como no tengo todavía una fecha clara, ni un año, ni un mes, ni un día exactamente claro, porque hasta donde sé, no lo he visto en la Biblia, ¿sí? Y si lo está, pues discúlpeme porque no lo he visto, ¿sí? Pero entonces para el católico, para ellos sí, porque eso lo inculcan en la iglesia católica, ¿sí? Pero más allá de eso, pues es como para compartir en familia, ¿sí? La Navidad es como aquello de reunirse en familia, para aquellas personas que se están lejos, compartir. Hay muchas actividades en la iglesia cristiana donde sí, es muy bonito, ¿sí? Entonces, pues para mí ese punto de vista, celebrar la Navidad, pues sí es bonito, pero como Dios manda, ¿sí? Entonces, es para mí mi punto de vista. Muy bien, Edinson. Excelente, excelente. Muy buena opinión, muy buen comentario. Muchísimas gracias. Mario, adelante, te doy la palabra. Sí, señor. Para mí, o sea, en lo personal, la fecha no interesa si fue o no fue en diciembre, si fue otro año. Lo importante es que tenemos que celebrar la venida del Salvador a este mundo. Uno de los primeros cristianos que le puso luces al árbol de Navidad fue Martín Lutero. Él dijo que esas luces significaban la venida
de la salvación a este mundo. Y entonces yo no veo por qué ser tan legalistas. Y lo importante es cómo la celebremos. Eso es en familia y en regocijo, en oración, que estemos allí. Antes, en el mundo donde vivíamos, era puro borrachera, puros tragos. Pero hoy en día, como cristianos que somos, lo celebramos exactamente eso, la bienvenida del Señor a este mundo, la salvación para todos. Eso es mi aporte. Muy bien, Mario, excelente. Muy buen punto, muy buen comentario. Estamos hablando de si la celebrar la Navidad está bien. Excelente, muy bien. Gracias, Mario. Fernando, te doy la palabra antes de seguir con la clase. Adelante. Fernando. Sí, pastor. Dice la Biblia que en una fecha muy importante se apareció los ángeles a los pastores, ¿no? Y le dijeron, le tengo una gran noticia que será de mucha alegría para todos. Hoy en Belén ha nacido el Salvador. Entonces yo pienso, pastor, de que si en una fecha, que de repente no tengo claro que si fue el 25 o no sé, el 30 no lo sé, pero una fecha que llegó el Señor, nuestro Salvador. Entonces, ¿por qué no recordar la llegada del Salvador del mundo, ¿no es cierto? Entonces, pero sí, como dijo un hermano, hay que darle pues su lugar, ¿no? Una celebración para él, ¿no? Porque en realidad hay mucho que lo festeja de una manera que no es la correcta, ¿no? Y tenemos pues que adorar al Señor, al niño Jesús, así como llegaron los pastores, los sabios a dejarle ofrendas, ¿no? Entonces yo pienso que sí debería de alguna manera reconocer la llegada del Salvador, ¿no? Ese es mi aporte, pastor. Muy bien, excelente. Muy, muy buenos comentarios, excelente discusión. Le pegaron a todo lo que teníamos que hablar. A la hora de contestar estas preguntas, sí estamos dando nuestra opinión, estamos hablando de la importancia de conversar acerca del hecho. Y yo quiero que ustedes se sientan cómodos teniendo este tipo de conversaciones los unos con los otros. El hablar sobre preguntas que son complicadas o que no sabemos que son diferentes es necesario entre cristianos, entre hermanos y hermanas en Cristo para poder discernir bien qué es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, ¿está bien celebrar la Navidad o no? Empecemos con lo siguiente. En ninguna parte de la Biblia tenemos un mandato que nos dice que tenemos que celebrar la Navidad o específicamente conmemorar el nacimiento de Cristo. No hay ningún mandato en la Biblia que te vaya a decir tienes que celebrar el nacimiento de Cristo. Tampoco, está el otro lado de la moneda, tampoco está prohibido el celebrar en las escrituras el nacimiento de Cristo. Y como muchos de ustedes dijeron, es una bendición muy grande, es el regalo más grande que Dios nos pudo haber dado en este mundo, es el nacimiento del Mesías, de Jesús. Y lo celebramos eh, siempre en nuestros corazones, cada domingo en la iglesia, cada vez que nos levantamos en las mañanas, le damos gracias a Dios por la bendición tan grande que es haber enviado a su Hijo. Qué lindo también es saber que en las naciones universales, en todo el mundo, se celebra la Navidad y principalmente establecida para darle gracias a Dios por enviar a su Hijo primogénito. El recordar que Jesucristo vino al mundo para salvarnos es extremadamente importante. Es el mensaje de la Biblia. Pues eso es bueno hablar de la Biblia. Sin duda tenemos permiso de alabarlo, igual que a los ángeles y a los pastores, conmemorar algo es para que no nos olvidemos de ello. Cuando se hacen estas festividades como uno de ustedes mencionó el Día de los Enamorados o el Halloween, que se aproximan los siguientes, se hace, o el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, etcétera, etcétera, o el Día de la Independencia en muchos países de Hispanoamérica. Se hacen para celebrar y recordar un evento histórico, un evento importante que haya pasado, una tradición importante que haya pasado. Y al nosotros celebrar el nacimiento de Cristo en la Navidad, pues estamos celebrando un momento histórico y es súper bonito poder celebrar juntos y que sea en esta época que tantos de ustedes que hablaron que es en unión familiar, ¿verdad? En unión familiar, con amor y usualmente en la Navidad se siente como ese calorcito
de, wow, estamos unidos juntos y estamos con el pensamiento de, bueno, nosotros de adorar que Dios envió a su Hijo unigénito para nosotros. Es importante recordar que la Navidad, que hay que tener cuidado de no confundir las dos cosas, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado de no hablar sobre, cuando hablamos de la Navidad, nosotros queremos tener presentes el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Cualquier otra cosa que no sea el nacimiento de Cristo, pues en realidad no es importante y es pagano. Por ejemplo, el Santa Claus. Por ejemplo, el árbol de Navidad, ¿verdad? O cuando dicen los regalos, o incluso la familia, el pensar que la Navidad solo es para la familia, o que solo es para Santa Claus, o que solo es para dar regalos, etcétera, etcétera. Es una fiesta pagana, ¿verdad? Y tener eso presente en nuestras cabezas es bastante importante, porque estamos celebrando el nacimiento de Cristo. Nuevamente recordamos que el nacimiento de Cristo, como algunos de ustedes mencionaron, no sabemos exactamente qué día fue. No sabemos exactamente que fue el día 25 de diciembre de este año, ¿verdad? Y se ha discutido varias veces y se sigue discutiendo en la teología y en diferentes seminarios, y en diferentes religiones y en diferentes facciones. Eh, pero nuevamente volvemos al punto principal, que es recordar el nacimiento de Cristo. Que si lo recordamos en febrero, qué lindo que nos unamos juntos en febrero a recordar el nacimiento de Cristo. Que si lo recordamos en junio, julio, qué lindo es que lo podemos hacer en junio y julio. Y aún más lindo es que lo hagamos todos los días de nuestras vidas. También es muy bonito que aunque sea una fiesta pagana, el pensamiento sigue ahí y tenemos la oportunidad de poder alabar a Cristo y de poder celebrar su nacimiento en esta fecha que se conoce como la Navidad. Eh, Colosenses 2, 16, 17, para que tengan la paz de las palabras de las Escrituras a la hora de celebrar, en este caso, una fiesta pagana, ¿verdad? Pero con la mentalidad de hacerlo con Cristo, con la palabra de Dios. Colosenses 2, 16, 17 dice lo siguiente, el apóstol Pablo está hablando, apóstol discípulo de Jesús. No permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o por lo que beben, o en relación con los días de fiesta, ¿no? Alguna festividad, la luna nueva o los días de reposo, el sábado. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Ten la paz y ten la tranquilidad que tú no estás haciendo nada malo a la hora de celebrar la Navidad. Estás haciendo algo malo a la hora de instruirle a tus niños o a tus hijos o a tus familiares que Santa Claus es verdad o que es real, que por ejemplo el día de la Navidad solo es para dar regalos y estar en familia. Ahí sí está algo erróneo. Tú tienes la habilidad de celebrar la Navidad y darle gracias a Dios y recordarle a tu familia, a tus familiares, que la razón por la que se instituyó la Navidad fue para alabar y festejar que Cristo ha llegado al mundo. Y qué bendición tan linda es poder hablar de eso. Celebrar el amor de Dios en Jesús es bueno. Y tenemos la oportunidad de festejarlo en diciembre con nuestras familias y también la oportunidad de festejarlo todos los días de nuestras vidas, dándole gracias a Dios. ¿Está bien celebrar la Navidad o no? Sí, no hay ningún inconveniente en celebrar la Navidad. Preguntas. Julio, adelante. Tienes tu mano levantada. Bueno, ya no. No sé Hola, si se hola, quedó la pregunta. buenas Adelante, tardes, Julio. noches. Perdón, pero es que ya lo dijo este profesor, ya casi Ok. dijo todo. Pero bueno, yo nada más quería comentarles que efectivamente el cristianismo y en este caso la Navidad o la Natividad, pues son hechos históricos porque recordamos que el Dios infinito se hizo finito y entró a la historia. Y es un hecho histórico. Entonces, en ese sentido, como dice, bien enfocado, celebrando la llegada de ese Dios a este mundo, creo que pues no debe de tener ningún conflicto para nosotros como cristianos, ¿no? Muy bien. Excelente. Muchísimas gracias, Julio.
Está bien celebrar la Navidad, tener el pensamiento de alabar a Cristo todos los días de nuestras vidas. Que nadie te juzgue, que nadie te robe de ese gozo de alabar a Cristo en tu libertad como cristiano. Bueno, Disculpe, hermano, aquí en la pantalla no me sale manos para levantar. ¿Cómo hago en ese caso para participar? eh, claro, Freddy, debería aparecerte un botón. La verdad no estoy muy seguro cómo parece delante de tu pantalla, pero si quisieras pedir la palabra, escribe en el chat de la reunión, escribe, solo di mano. Si pones mano, yo sé que estás pidiendo la palabra y te doy la palabra, Freddy. Así lo hacemos todo en orden. El chat de la reunión creo que te debe aparecer. No sé si te aparece, confírmame para que puedas participar igual. Puedes escribir en el chat de la reunión, Freddy. Sí puedo escribir. Ok, entonces cuando quieras pedir la palabra, solo escribe en el chat de la reunión, pones mano, o sea, no tienes que, solo escribe MANO y yo sé que estás pidiendo la palabra y seguimos adelante. Te doy la palabra sin ningún inconveniente. Muy bien. Sigamos con la segunda C del método de las cuatro Cs, el contar, ¿verdad? Ya que captaste la atención de las personas con las que estás hablando, ahora quieres contarles la historia que se relaciona con el captar que acabas de compartir con ellos. Yo les había contado que en este curso me gusta pedir voluntarios, me gusta pedir la participación de ustedes. A la hora de compartir esta historia, yo como maestro siempre les voy a decir, soy un fan absoluto de que si tienes la oportunidad de leer la palabra de Dios como fue escrita a la hora de contarla, que hagas eso para evitar sacar o añadir eh, puntos importantes. Pero el día de hoy y las siguientes semanas, porque también es beneficioso contar la historia en tus propias palabras, voy a pedir un voluntario. Raúl, veo que ya estás ahí listo y dispuesto para compartir con nosotros el día de hoy la historia de Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 24. Nuevamente, en tus propias palabras, por favor, cuéntanos la historia. Raúl, adelante. Bueno, Mateo, contándola desde la perspectiva de Mateo, del capítulo 1, versículo 18 hasta el 25, nos dice, empezando en el versículo 1, Mateo 1, 18, que, que estando María casada, ¿no? Allí dice desposada, pero pues casada con José, con su esposo. José se enteró que estaba embarazada y como era un hombre justo, quiso dejarla en secreto. Imagínense uno que tenga que esté recién casado y no se ha consumado todavía el matrimonio y le digan a uno que está embarazada. Yo creo que la reacción no sería como la de José. Pero bueno, entonces al enterarse José, quiso dejarla en secreto, pero en la noche tuvo un sueño y el ángel del Señor se le presentó y le dijo a José que el embarazo de María, que el niño del cual estaba esperando María era del Espíritu Santo y que le pusieran el nombre de Jesús, que significa pues el Salvador, era el que nos iba a salvar del pecado y y así de esa manera se iban a cumplir las escrituras, se iba a cumplir el Antiguo Testamento, todo lo que se había hablado de él, donde dice que una virgen concebiría y daría a luz un hijo y le pondría por nombre Emanuel, Dios con nosotros. Y cuando despertó de ese sueño, de haber soñado con el ángel, tomó a su mujer y hay allí algo que quiero preguntarle en Mateo 1:25 y dice, claro, por supuesto que al dar a luz pues ya dejó de ser virgen, pero dice, y en Mateo 1:25, y la conservó virgen. O sea, como que José la conservó virgen hasta que dio a luz a su hijo. Ese es el recuento que hay entre Mateo 1:18
hasta Mateo 1:25. Excelente, Raúl. Muy, muy, muy bien. Nuevamente, un ejemplo excelente de cómo contar una historia bíblica en tus propias palabras. Te darás cuenta, es bastante natural, es bastante casual. Estás teniendo una conversación a la hora de contar una historia bíblica. No tienes que mostrarte así como un maestro que te lo sabes todo, pero es muy casual y puedes hacer la conversación, puedes hacer preguntas sin ningún inconveniente. Excelente, Raúl. Muy bien. Y sí, recordar que en el versículo 25 José, como el hombre justo que es, no tuvo relaciones sexuales con María mientras estaba mientras ella estaba sujeta al embarazo. Y qué bendición tan grande que es eso, para no crear duda en nuestra mente de que si María en verdad, que si Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios o el Hijo de José, etcétera, etcétera, pero que se preservó que Jesús es en realidad el Hijo de Dios, que por el milagro de mantener a María virgen, se confirma su realidad como verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, y vamos a hablar de eso en unos minutos también. Bueno, el enfoque del día de hoy va a ser las preguntas de considerar. Y la forma en la que vamos a hacer las preguntas de considerar el día de hoy es por motivos de grupos pequeños. Principalmente les voy a recordar la importancia de hacer las preguntas de considerar a la hora de compartir el mensaje con otras personas. Son preguntas bastante fáciles. Ustedes las han hecho en sus tareas, han visto que no son nada del otro mundo, es simplemente leer el texto y ver qué es lo que dice el texto y responder. ¿Cuáles son los personajes de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? ¿Dónde ocurrió? ¿Qué año? ¿En qué lugar? Etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Pero lo que nos ayuda a entender estas preguntas es nos ayuda a meternos en la historia. Cuando tú lees la Biblia, estás leyendo un relato de personas reales, de eventos históricos, cosas que pasaron en la vida real. Y al entender el contenido o lo que está ocurriendo al alrededor, nos ayuda a tener un mejor entendimiento sobre los eventos que están pasando. Entonces, las preguntas de considerar sí son bastante sencillas, pero nos ayudan a tanto a ti como a la persona con la que estás compartiendo meterse en el papel, en la película, a entender qué es lo que está pasando y qué fue lo que ocurrió. El día de hoy, si se me da la oportunidad, los voy a dividir en grupos pequeños. No tienen que hacer absolutamente nada de su parte, todo eso lo hago yo. Van a estar divididos en grupos de aproximadamente 3 personas. Yo los voy a dividir en grupos de 3 personas. Van a ser ustedes y 2 compañeros. Y lo que yo quiero que hagan en el tiempo que les voy a dar, van a ser casi 8 o 10 minutos, es que se tomen el tiempo de compartir las preguntas de considerar los unos con los otros. Que vayan pregunta por pregunta y hablen y discutan qué fueron los eventos que pasaron en la historia, practiquen preguntar las preguntas, cómo analizar y cómo contestar las preguntas, etcétera, etcétera. Y que se den la oportunidad cada uno de hacer estas preguntas a cada persona. Yo los voy a dividir y, joder, chica, la matemática siempre ha sido mi falla. 13 dividido entre 3, ¿cuánto es eso? Me pregunto yo. 13 dividido entre 3, 6, 9, 12, 5 grupos. O bueno, vamos a hacer 4 y pongo uno más de ustedes. Asignar automáticamente, asignar manualmente. Venga. Ok, cuando yo le dé clic a estos 3 grupos, se supone que en el momentico ustedes van a estar puestos en esos 3 grupos con personas aleatorias. Uno de ustedes va a tener aproximadamente cuatro personas por grupo. Yo voy a estar saltando de grupo en grupo. No voy a estar en su grupo al principio, puede que en uno sí, pero voy a estar saltando de grupo a grupo para estar seguros de que están entendiendo el trabajo. Nuevamente, la idea es que ustedes practiquen, cada uno se dé la oportunidad de contar o de decir las preguntas de considerar y responderlas y hacer que las otras personas respondan. Antes de yo crear las salas, ¿alguna pregunta sobre lo que les estoy pidiendo que vamos a hacer? ¿Alguna pregunta? Pregunta. Simplemente es para darles la oportunidad de que practiquen contando esto. Bueno, adelante, van a ser 8 o 7 minutos aproximadamente y voy a estar saltando de sala en sala.
Les debería aparecer ante ustedes para unirse. ¿Cómo van por aquí? Bien, bien. No, todavía no.
¿Me escucha ahora? Todavía no, no se ha empezado a compartir.
Eh, la luz, la noche, pues la luz, pues que fue cuando despertó, ¿cómo es? Cuando despertó José y aplicó lo que le había dicho el ángel, ¿sí? La noche, pues cuando él quedó dormido y fue cuando él tuvo el sueño que ¿O es el año cero o el año 6? Aquí estamos discutiendo. Profesor, la segunda, segunda pregunta son los Ok. Dice también la número Mi 3, amigo Claudio, el otro hermano no está participando. nuestro, Estoy con un problema, nuestro, estoy con un problema en internet que se me corta y se tilde, se corta, se tilde. Tiene problemas con la internet. oh, Sí, se oh, me ya. corta. Bueno, ahora que está conectado, aproveche entonces. Volvimos. Creo que ya estamos todos de vuelta. ¿Qué les pareció la experiencia de los grupos pequeños? ¿Cómo les fue? ¿Pudieron conversar? ¿Si funcionó bien? ¿Cuál fue su experiencia? pues, pastor, sí pudimos conversar. Apenas alcanzamos a llegar hasta la cuarta pregunta, pero bueno. Muy bien, muy bien. Pero, pero, Nosotros llegamos a la quinta, pastor. No, no hay pero bueno, problema, no hay problema. La idea es practicar. La idea es Nos practicar, que faltó. ustedes practiquen. eso, Y la idea es conocernos también. interactuar. Claro, la idea es interactuar ideas y que no solamente hable uno, sino los tres, los cuatro que estamos en sala. Correcto, Perfecto. correcto. Nada más que tuvimos un debate histórico. No puede ser, les di solo 5 minutos. Muy bien, muy bien. Pero Me, me me gustó. me alegra, me alegra. Me alegra que haya podido salir bien y que haya funcionado y que hayan sacado conocimientos. Sigamos entonces con los últimos minutos que nos quedan de clase, con lo que nos queda. Les recuerdo, por favor, silenciemos nuestros micrófonos mientras seguimos con la clase y seguimos adelante. Las preguntas de considerar lo que acaban de practicar sobre la historia y compartimos la importancia de los grupos pequeños que acabamos de hacer. Terminamos entonces con las preguntas de consolidar. Creo que para este momento solo vamos a meditar rápidamente, vamos a meditar sobre las preguntas de consolidar, porque sí quiero hablar sobre el tema principal, del último tema principal que es Dios verdadero, Jesús hombre verdadero. El punto principal de la historia es el siguiente. Mateo 1, 18 al 24, si los quieren anotar, el punto principal de la historia es el siguiente. Como Dios había prometido por miles de años, Cristo el Señor nació de una virgen como descendiente de David, cumpliendo con las palabras anunciadas por el ángel para salvarnos de nuestros pecados. Mateo 1, 18 al 24. El punto principal. Como Dios había prometido por miles de años, Cristo el Señor nació de una virgen como descendiente de David, cumpliendo con las palabras anunciadas por el ángel para salvarnos de nuestros pecados. El tema principal de la historia.
Mientras vemos las preguntas de consolidar, siempre les he dicho y siempre les voy a continuar diciendo, son las preguntas más importantes a la hora de tú compartir una historia bíblica con alguien. Tú puedes hablar del contexto, tú puedes hablar de contar la historia, etcétera, etcétera, pero también quieres consolidar la ley y el evangelio. La ley que nos muestra nuestra nuestra naturaleza pecaminosa de que hemos fallado en todo y que no merecemos nada y que nos mueve al arrepentimiento para poder escuchar el evangelio, el gospel message, las buenas noticias del Señor, de decirnos de que somos salvos y herederos por medio de la fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Mientras pensamos en algunos de los pecados en esta historia, podemos pensar en lo siguiente. Por medio de nuestra naturaleza pecaminosa, muchas veces no entendemos a Dios y su palabra, sino que seguimos las ideas y prejuicios de nuestros corazones pecaminosos que ponemos en nuestras mentes. Hablamos de la duda la clase pasada y eso tiene que ver con este punto principal del pecado, de que Dios nos puede decir algo que suena completamente loco. Por ejemplo, que tu fe depende, que tu salvación depende de la fe en una persona que vivió hace 2000 años, o de que vas a tener un hijo igual siendo una virgen, etcétera, etcétera. Algo completamente loco y nos basamos nuestras ideas y nuestra mente en lo que creemos que es verdad. Pero para Dios nada es imposible porque Él lo creó todo, todo le pertenece a Él. Él obra de formas naturalmente por medio de la naturaleza y las cosas que Él creó y también obra de formas milagrosas, cambiando estas naturalezas y obrando de formas que son incomprensibles para nosotros. Cuando hablamos sobre el pecado, también queremos hablar y resaltar el amor de Dios. Nosotros podemos hablar del pecado todo lo que queramos, pero siempre, siempre, siempre tienes que resaltar el amor de Dios a la hora de compartir una historia bíblica con alguien. ¿Por qué? Porque la ley no te salva. La ley te muestra tu pecado y te muestra que necesitas a un Salvador. Lo que te salva es el Evangelio, el amor de Dios por gracia, no porque tú te lo mereces, porque ninguno de nosotros merece absolutamente nada, porque si hemos faltado el respeto a Dios, hemos cometido adulterio en nuestro corazón, hemos asesinado en nuestro corazón, hemos sido idólatras, hemos robado, etcétera, etcétera. Nosotros no nos merecemos nada. Por gracia, Dios hizo que María fuera la madre de su Hijo eterno, que José, su padre legal, fue uno de los primeros testigos acerca de esto, aunque fueron seres humanos pecadores. Y así por gracia, Dios también ha revelado este maravilloso evento a nosotros, para que nosotros también confiemos en nuestro Salvador en vez de confiar en nosotros mismos. No hay nada que tú puedas hacer para ser salvo, pero Dios lo hizo todo por ti, por el medio del sacrificio y la vida perfecta que Jesús hizo en la cruz. Al igual que José, Dios viene a nosotros con su palabra y nos revela la verdad del Salvador de nuestros pecados y el cumplimiento de sus promesas. José no sabía que María había sido bendecida por Dios cuando María le contó primera vez. Dios se lo reveló a José. Y de la misma manera, Dios nos lo revela a nosotros por medio de la Biblia y de su palabra y nos dice, esto fue lo que pasó, confía en mí para que tus pecados sean perdonados y para que tengas la vida eterna. Meditemos en esto. Medita en esto esta noche mientras te acuestas a dormir y mientras sigues viviendo tu vida. ¿Qué te lleva a Dios a pedir y hacer ahora que tienes esa paz y ese conocimiento del nacimiento de Cristo? Por ejemplo, a mí me lleva a tener una paz y un gozo de poder dormir tranquilamente sabiendo de que cada uno de mis pecados han sido perdonados, han sido redimidos, que soy hijo de Dios, que tú eres hijo de Dios y que no hay pecado más grande que Dios no haya podido perdonar y que no haya perdonado ahora. Eres libre, no tienes culpa y eres movido para proclamar esta paz y este gozo a otras personas. No significa que no vamos a caer en tentación nuevamente y que vamos a pecar, porque estoy segurísimo que todos nosotros hemos pecado continuamente y seguimos fallándole a Dios, pero tenemos esa alegría de saber de que la persona que lo hizo todo por nosotros nos dio su sacrificio y nos dio su corona de vida para vivir en los cielos por la eternidad. Meditemos en eso. Cerramos entonces con el punto importante que quería compartir con ustedes. ¿Quién es Jesús?
cuando las personas te hablan de Jesús. Y son conversaciones teológicas que se han discutido por muchos años, ¿ok? Esto es discusión de que, bueno, Jesús sí fue hombre o solo fue Dios que se hizo pasar por hombre. O fue solo un hombre que Dios le dio el favor y poder y autoridad de un Dios, pero en verdaderamente no era Dios, etcétera, etcétera. Lo que la Biblia nos dice, la palabra de Dios, sin errores, lo que la Biblia nos dice es que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios al mismo tiempo. En todo momento, cuando tú veas que Jesús está haciendo algo, estás viendo una persona que es 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo. Y vamos a hablar de esto un poquito más. ¿Por qué tuvo que ser verdadero hombre y verdadero Dios? Bueno, ¿por qué tuvo que ser Dios y hombre en una persona? Jesús, verdadero Dios, se hizo hombre para salvarnos. Según Mateo 1, 18, 24, escuchamos que Jesús fue engendrado del Espíritu Santo, ¿verdad? Le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Emanuel, que significa Dios con nosotros. Fue engendrado, solo un hombre puede ser engendrado. Dios no puede ser engendrado, solo un hombre puede ser engendrado, solo un hombre puede querer comer, puede querer llorar, puede querer sentir. Esos son atributos que son de nuestra humanidad. Jesús siendo verdaderamente hombre. Solo un hombre necesita descansar. Solo un hombre necesita comer. Jesús durmió. Ya tenemos dos instantes en la Biblia que nos dice que Jesús durmió y descansó y se sintió fatigado, etcétera, etcétera. Hombre. Jesús es verdaderamente Dios. En Juan 1 nos dice, en el principio era el verbo, la palabra, que todo fue hecho por la palabra, todo fue hecho por Dios, por Jesús, por medio de Jesús. El verbo es Dios, Jesús, siendo establecido y siendo la persona por la que todo fue hecho. Juan 1 nos dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Dios establece en Juan capítulo 1 que Jesús es Dios. Jesús hizo milagros independientemente de orarle al Padre. Solo Dios puede hacer milagros independientemente de no tener a Dios en su vida. No tuvo que orarle a Dios para poder hacer esto. Él simplemente lo hizo y ocurrió. Solo Dios puede perdonar pecados. Y tenemos historias cuando los amigos de los discípulos habían bajado a esta persona del techo y Jesús les dice, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene la autoridad de perdonar pecados, eh, perdono los pecados y hago este milagro delante de ustedes, hacerlo caminar. Solo Dios puede perdonar pecados, solo un hombre puede dormir y descansar. Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Hablamos de que por qué Jesús tuvo que ser Dios y hombre al mismo tiempo. Tuvo que ser verdaderamente hombre por lo siguiente en Gálatas 4, 4 y 5. Gálatas 4, versículos 4 y 5 dice, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y fue sujeto a la ley para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. En otras palabras, si Jesús no fuera verdaderamente hombre, no pudo haber pagado por nuestros pecados porque no estaba bajo la ley. Tú y yo estamos bajo la ley de Dios, los mandamientos, el Antiguo Testamento que nos dicen cómo tenemos que seguir y vivir una vida que glorifique a Dios. Tú y yo rompimos todos esos mandamientos y le hemos fallado completamente a Dios, al punto en el que la única forma en la que tú y yo pudimos haber sido salvados fue por medio de alguien que viniera a cumplir esa ley perfectamente, esa persona siendo Cristo. Y solo pudo haberlo cumplido perfectamente al haber sido 100% hombre. Si no hubiera sido 100% hombre, no estaría bajo la ley y no nos pudo haber redimido por nuestros pecados. Entonces,
Jesús es 100% hombre y tuvo que ser 100% hombre y fue 100% hombre para poder nacer bajo la ley, vivir la vida perfecta bajo la ley y morir injustamente, porque no tuvo, porque él la cumplió todo perfectamente para poder redimirnos a nosotros que estábamos bajo la ley. O sea, un hombre tiene que cumplir la ley, lo que nosotros no hemos podido hacer. Y un hombre tiene que recibir la maldición que nos correspondía a nosotros. Es la justicia de Dios. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Él no puede simplemente decir y descartar el pecado, porque eso no sería justo. El pecado tiene que ser castigado y fue castigado por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Todos nuestros pecados fueron puestos por encima de Cristo en la cruz injustamente porque Él vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir. El pecado no puede quedar sin castigo. Entonces, 100% hombre establecido tenía que ser bajo la ley. 100% Dios, porque aún un hombre guardara perfectamente la ley de Dios, solo podría hacerlo por él mismo, no podría hacerlo por todo el mundo. Si solo fuera 100% hombre, primero que nada, Jesús nunca hubiera podido cumplir solamente la ley, toda la ley completa, porque ninguno de nosotros y ninguna otra persona en el mundo ha podido cumplir esta ley de Dios perfectamente. Solo Dios la puede cumplir. Y segundo que todo, pues si no es 100% Dios y solo es 100% hombre, su vida perfecta solo lo salvaría a él, solo lo salvaría a él, porque él fue quien la cumplió perfectamente y lo hizo porque es 100% hombre y se ganó el cielo porque lo hizo perfectamente. No salvaría y no tendría el poder de salvar al resto del mundo, porque es solo un hombre. Y la promesa es que si cumples la ley, tendrás la vida eterna. Y Jesús la cumplió, pero porque fue 100% Dios. Primero que nada, cumplió la ley perfectamente que nosotros como hombres no pudimos cumplir y porque fue 100% Dios en su sacrificio en la cruz, tiene el poder y la autoridad de cumplir y redimir a todo el mundo, de sanar, de salvar, rescatar del pecado, morir por todos los pecados del mundo en la cruz. A su tiempo, Jesús asumió en su naturaleza divina una verdadera naturaleza humana para poder llegar a ser nuestro Salvador del castigo que merecemos por nuestros pecados. 100% hombre para poder vivir bajo la ley perfectamente y 100% Dios para poder cumplir la ley perfectamente y morir por nuestros pecados. Jesús es verdaderamente Dios al 100% y verdaderamente hombre al 100% en todo momento. Él no deja de ser Dios y no deja de ser hombre en ningún momento. Lo que pasa es que como Dios, como hombre y como hijo del hombre, él decidió no usar ciertos atributos, no hacer uso completo de su naturaleza divina para el beneficio de nosotros. Cuando leemos historias de la Biblia, vemos siempre a una persona, a Jesús, que fue 100% Dios, no deja de ser Dios en ningún momento, y es 100% hombre, no deja de ser hombre en ningún momento. Y eso es la forma en la que la Biblia habla de Cristo. No es la forma en la que nosotros hablamos de Jesús, de la que Juan David o de la que los maestros de la Academia de Cristo o la que los pastores, etcétera, etcétera. No. Esta es la forma en la que la Biblia habla de Jesús, siendo 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo. Antes de cerrar, preguntas o comentarios. Sé que les tiré bastante en esta última parte, pero es para su edificación, para que lo tengan presente. Preguntas o comentarios. Más importante, preguntas sobre lo que acabamos de hablar. Profesor, Yair, adelante. yo quiero, usted mencionó, hay una frase que dice hijo de hombre. ¿Cuál es el significado? Que yo veo que sale, sí tenía esa duda. ¿A qué se refiere cuando dice hijo de hombre? Correcto, hijo del hombre, estamos hablando, se conoce en el Antiguo Testamento y se era una profecía de que iba a ser, el Mesías iba a ser el hijo del hombre. Y al ser hijo del hombre hacemos Ujú. también referencia a que Jesús es 100% hombre, de que nació de una forma natural, ¿verdad? Que aunque había sido un milagro también de Dios, nació de una virgen, de una mujer, y le hacemos entender de que Dios es 100% y que Jesús, siendo Dios, también es 100%
hombre. Las dos naturalezas y las dos verdades wow, pero mira que me acabo yo no sabía que podía hacer eso. Eh, Muy bien. No sé, ¿ustedes vieron lo que me salió atrás? No sé si lo pudieron ver. Eh, Muy bien, excelente. Pero Yaira, entonces, hijo del hombre, enfatizando que es verdaderamente hombre. ¿A eso se refiere? Correcto. Y es un título que fue dado en los profetas también cuando se hablaba del Mesías. También se le conoce a Jesús como el hijo de David, cuando Dios le prometió a David de que por medio de su descendencia, él iba a ser parte de la familia de Cristo y que el Mesías iba a ser parte de la familia de David. Entonces se le conoce como el hijo del hombre, el hijo de David, el Mesías, etcétera, etcétera. Muchas gracias. No, por supuesto, muy buena pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o comentario sobre lo que acabamos de hablar de las naturalezas de Jesús? Muy bien, les recuerdo que en cualquier momento me pueden escribir por mensaje privado en WhatsApp, tienen mi número de teléfono. A veces se me hace un poquito complicado responder inmediatamente por cuestiones del trabajo y de mi escuela, pero cuando se me dé la oportunidad yo les contesto, solo sean pacientes conmigo. Les recuerdo que la tarea la voy a publicar también en el grupo de WhatsApp ahorita que terminemos, incluyendo la grabación. Cuando yo publique la grabación, denle por ahí 1 hora, 30 minutos a que cargue el video antes de darle clic al enlace para que pueda cargar en el canal de YouTube y lo puedan ver sin ningún problema. Pero la tarea para el martes de la semana que viene, esta semana que viene, es ver el video de la lección 3 o cual voy a compartir con ustedes, y leer Mateo 2 en sus Biblias. Leer el total de Mateo 2 y voy a compartir las partes específicas que quiero que contesten con las preguntas de considerar y de consolidar para la tarea. Les recuerdo estas tareas, yo no las corrijo, pero es para su beneficio. Al final del curso vamos a tener un proyecto final en el cual las tareas van a ser para su beneficio a la hora de compartir una historia bíblica. Quiero que sean edificados y quiero que las puedan hacer para poder también tener una buena conversación, una buena discusión a la hora de tener las clases en vivo y poder tener nuestras conversaciones. Antes de cerrar el día de hoy, ¿alguna otra pregunta o comentario sobre lo que hablamos en el curso, lo que vimos el día de hoy? ¿Pregunta o comentario? No, profesor. Muy bien, excelente. Entonces cerramos con una oración y oramos. Pastor, ¿no pregunta? Adelante, Qué pena. pregunta. No, no te La preocupes. tarea, la tarea 3, la lección 3 es leer todo el capítulo 2 de Mateo. Correcto. Y yo les voy a mostrar, quiero que lo lean y les voy a mandar específicamente cuáles son las preguntas, la parte que yo quiero que contesten las preguntas para estar listos para la clase que viene. O sea, leerlo todo, Mateo, pero va a ser ciertas partes que solo quiero que se enfoquen principalmente. ¿Me hago entender? Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy buena pregunta. Bueno, terminamos entonces con una oración y oramos. Padre, te damos las gracias y te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el regalo que nos diste al enviar a tu Hijo para morir por nosotros. Te pedimos que nos des la confianza de aceptar y de recibir este regalo de la fe, de que tú mueves nuestros corazones y por medio del Espíritu Santo tú obras fe en nuestros corazones. Nosotros no lo aceptamos, pero tú mueves nuestros corazones para aceptar que esto es una realidad. Señor, te pedimos que nos muevas, que te muevas dentro de nosotros para poder compartir de este mensaje con otras personas. Te pido bendiga, Señor, a todas las personas que fueron partes de esta clase y este estudio bíblico y de la grabación. Dales la fuerza, dales la confianza, dales la paz y el gozo de que ellos son capaces, que tienen el conocimiento, tienen la habilidad de compartir de tu palabra porque tú estás con ellos. Tú eres parte de su vida, tú estás siempre presente guiándolos y ayudándolos y enseñándoles, instruyéndoles cómo pueden hacer más para servir en tu ministerio. Todo esto más lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que nació de una virgen, murió por nosotros y nos dio la salvación. Todo esto
Lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí esta noche, por su paciencia en organizar la hora y nos vemos el martes a la misma hora por el mismo canal. Gracias, pastor. Muchísimas Hasta el gracias. Que martes, con la pasen bendición de Dios. Chao, hermanos. Un abrazo, bendiciones. Pasen linda noche, descansen. Hasta luego. Una bendecida semana para todos. Que Dios les bendiga. Amén, amén, amén. Igualmente, descansen.